Aquí estamos de vuelta en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Seguramente ya figuran en pantallas los números de teléfono para que ustedes puedan comunicarse y hacer todas las preguntas que consideren necesarias para seguir aprendiendo acerca de este tema y por supuesto de otros más que vamos a seguir profundizando. Ahora vamos a aprender acerca de todas estas enfermedades que nos afectan a la comunidad. Volvemos al IPAC para hablar acerca de la prevención, sobre todo en aquellas personas que ya han tenido algún tipo de intervención quirúrgica, como por ejemplo el bypass. Aquí hablan nuestros profesionales. El doctor Guillermo Moisés Asise es presidente de la Sociedad de Cardiología de Córdoba, jefe del servicio de la Unidad Coronaria del Hospital Córdoba, director del Instituto Privado de Atención Cardiovascular y miembro del equipo de rehabilitación coronaria del Instituto DAMIC. Bueno, el tema que vamos a tocar es un tema de mucho interés, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, porque de lo que vamos a hablar es de lo que se entiende como prevención secundaria en los pacientes que tienen enfermedad coronaria y que han sido, digamos, tratados por lo que la gente conoce como cirugía de bypass. En realidad, cuando uno habla de prevención, uno tiene que tener clara la idea de que hay distintos niveles de prevención. No me voy a extender en esto, pero básicamente para cualquier enfermedad se habla de prevención primordial cuando queremos evitar que aparezcan aquellos factores de riesgo que llevan a esa enfermedad. Es decir, queremos evitar que aparezcan los factores. Prevención primaria es cuando, estando esos factores de riesgo para tal enfermedad, en este caso enfermedad coronaria, lo que queremos es controlarlos, a mantenerlos controlados para que la persona no desarrolle la enfermedad. Y prevención secundaria es cuando aquel que ya ha desarrollado tal o cual enfermedad, en este caso enfermedad coronaria, queremos evitarles la progresión de la enfermedad, la muerte o las complicaciones de la enfermedad. Entonces, en el escenario en que nos encontramos hoy para tratar, hay que tener en cuenta 2 o 3 puntos porque es un escenario muy particular. Es aquel paciente que ya tiene la enfermedad y la tenía en grado tal que significó la necesidad de ser sometido a cirugía cardíaca para hacer bypass aortocoronario. El bypass es llevar sangre desde la arteria aorta a segmentos de las arterias coronarias que no tienen flujo y que a través de ese bypass van a recibir flujo. Entonces, ¿qué representa la cirugía cardíaca para un ser humano? Bueno, en principio representa la oportunidad de mejorar el flujo en sus arterias coronarias. El primer concepto que debe quedar claro es que la persona que es sometida a cirugía cardíaca no está curando su enfermedad. Lo que está haciendo, o que lo que estamos haciendo, es mejorar su situación de flujo coronario y los factores que llevaron a la enfermedad deben ser controlados por otro lado. Entonces, una vez operado un paciente, se ve en 2 o 3 situaciones que son críticas para que él entienda cuál es el futuro que le espera. La primera es entender que la cirugía cardíaca es una apuesta en general que hace el sistema de salud, una apuesta muy costosa para que esa persona reduzca su riesgo de morirse o de complicarse por esa gran falta de flujo que tiene en el corazón. Y esa apuesta se hace sabiendo que no curamos la enfermedad y que será la persona la que deba controlar aquellos factores de riesgo que llevaron a tenerla. Por otro lado, es importante que comprenda también que la cirugía tiene por fin reinsertar a ese individuo a la sociedad para que tenga la capacidad para jugar tal o cual rol en la sociedad y que posiblemente no lo podía jugar si sus arterias estaban todas tapadas. Entonces, nosotros al paciente se lo opera para que pueda volver a una actividad mayor o menor de acuerdo al grado de limitación que tenga en función de cuál es el nivel o el punto en que llegó su enfermedad cuando se fue operado, pero básicamente la intención es reinsertarlo. Entonces, cuando uno ya ha sido operado, hay un área importantísima de la cardiología en el mundo
muy poco desarrollada en muchos países, entre ellos el nuestro, donde estamos, yo diría, en una etapa muy precoz de desarrollo de lo que se llama rehabilitación cardiovascular. La rehabilitación cardiovascular es más amplia porque no solo involucra a los pacientes operados de corazón, sino que involucra a cualquier paciente que ha padecido un evento cardiovascular. Pero entonces, vamos al primer punto de este nuevo escenario, que es el control de los factores de riesgo que llevaron a la enfermedad y que hoy ya operado debe ser realizado con mayor rigor. La prevención secundaria, es decir, dijimos la que se da en aquel paciente que ya tiene la enfermedad y queremos evitar que progrese o se complique, es más estricta que la prevención primaria. Los factores de riesgo principales que llevan a enfermedad coronaria son algunos no modificables, o sea que el paciente no va a poder hacer nada al respecto, como son la edad o el sexo, o los antecedentes familiares hereditarios de enfermedad coronaria, pero otros son modificables, bien modificables, y se los estratifica en mayores y menores. Para hacerlo simple, vamos a hablar de los 4 factores de riesgo de mayor importancia en el desarrollo de enfermedad coronaria y que deben ser rigurosamente controlados después de la cirugía cardíaca. Entonces, estos son, no en orden de importancia, sino decir los 4 principales, que son básicamente las alteraciones en el perfil de colesterol, que se conoce como dislipemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Estos 4 son los principales factores de riesgo que llevan a desarrollar la enfermedad coronaria o a empeorarla, digamos, una vez que ya está establecida. Hoy, toda la medicina del mundo está encaminada especialmente hacia la prevención. Por supuesto, lo ideal es hacer prevención primordial y prevención primaria, pero en este no menor grupo de pacientes que ya tienen establecida la enfermedad, no nos olvidemos que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte del mundo occidental, tomar una conducta agresiva para prevenir que avance o que se complique es de capital importancia. Entonces yo creo que muchas veces nos olvidamos de transmitir estos mensajes al paciente que ha sido operado, que no es un mensaje ni preocupante, no es un mensaje que le implique amargarse la vida. Por el contrario, es un mensaje que seguramente, y más allá de la enfermedad coronaria, le va a traer muchos beneficios el controlar esos factores de riesgo para otras áreas de la salud. Entonces, debe estar en la mente, no solo de la gente, sino del médico que se encarga de estos pacientes, la fuerte consigna de hacer prevención cardiovascular global. En esto uno es muy estricto con que aquel paciente que me dicen, no, mira, lo tengo con el colesterol muy bien, pero bueno, es difícil con la tensión, la diabetes no está del todo bien. En realidad tenemos que tener una visión global de la prevención secundaria como la tenemos de la primaria. El paciente, para que no se complique, para que no vuelva a hacer eventos cardiovasculares, debe tener todos sus factores de riesgo, nombré estos 4 que son los principales, controlados. Ustedes, solamente para que se dé una idea, hacer que un paciente que fuma deje de fumar desde el punto de vista de prevención secundaria implica una reducción del riesgo de hacer un evento cardiovascular que es mayor al 50%. Es enorme lo que implica la cesación tabáquica en el riesgo de hacer eventos cardiovasculares en pacientes que ya tienen enfermedad. Entonces, creo que básicamente este tema, este punto debe quedar muy firme y claro, no solo en los pacientes, sino en los médicos. Respecto a la reincorporación del sujeto a la vida activa, también es importante que entendamos que este individuo no está invalidado. El individuo que fue revascularizado por cirugía, la principal meta de este procedimiento es que el paciente pueda llevar a cabo una vida lo más normal posible en términos de actividad. No son pacientes que no puedan hacer más nada. Y lo estoy diciendo en la gran mayoría, es decir, existen casos puntuales de individuos que tienen gran deterioro de su capacidad funcional cardíaca y que la cirugía es una alternativa, digamos, final y que van a estar limitados de todas formas y que básicamente se apunta a bajarle solo la mortalidad
o la morbilidad, pero que están limitados, pero la gran mayoría tiene la posibilidad de, haciendo un adecuado programa de rehabilitación, poder reinsertarse bien a la sociedad. Yo me desarrollo fuera de la parte pública, en instituciones privadas. Una de estas instituciones, que es el Instituto AMIC, tiene un extraordinario programa de rehabilitación cardiovascular y que yo he notado que poco a poco la gente, nosotros mismos los médicos, vamos tomando conciencia de la importancia de mandar los pacientes a rehabilitación. No hace falta que sea en ese instituto, en cualquiera, pero el tema es que entender que cuando tenemos, hay gente que se dedica especialmente a la rehabilitación cardiovascular y es bueno saber que lo que hacen no es un tema menor, es un tema que tiene gran impacto en la vida de los pacientes que han sido operados del corazón. Uno, en la práctica diaria, yo me desarrollo en un instituto que es de un grupo de personas y amigos que decidimos o apostamos a hacer una cardiología de la mejor manera posible, que es el IPAC de Clínica Carafa, y muchas veces me he debido hacer la autocrítica de haber sido demasiado blando con algunos pacientes respecto a prevención, y es muy lamentable, y esto lo sabe cualquier médico, ver que un paciente en el cual se invirtió muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos de salud para poder mejorarle su circulación coronaria, de golpe lo tenemos internado nuevamente por un evento cardiovascular, por un infarto, y solo porque nos faltó dedicar un poco más de tiempo a transmitir y a educar en relación a este tema, o nos faltó, si no lo podemos hacer, derivarlo a un lugar donde se dediquen a la rehabilitación de estos pacientes. Yo creo que eso sería un poco el resumen de lo que implica la postura médica y la postura que debe tener el paciente luego de que ha sido operado del corazón. Muchas gracias al doctor Guillermo Assise por esta información tan clara que nos permite seguir aprendiendo acerca de estos temas. Seguramente lo vamos a volver a consultar para otras preguntas que van a surgir de ustedes o de nosotros también, ¿por qué no? Hemos llegado al final de nuestro programa, no nos vamos a ir sin agradecer a todo el personal de la Clínica Carafa y también de Family, que nos han atendido tan amablemente para brindarnos toda esta información. Con ustedes nos encontramos mañana para seguir aprendiendo, para seguir mejorando nuestra calidad de vida en este consultorio abierto a la comunidad por la pantalla de Canal C. Chao. Consultorio abierto, un espacio dedicado a la comunidad, creado por Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light.